Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachés. Desempates en la semifinal del segundo torneo del Grand Prix de la FIDE. Y aquí tenemos el enfrentamiento entre el fuerte Gran Maestro Anish Giri, gran favorito de estos torneos, contra el ruso Dmitry Andreikin, jugador que siempre les he dicho es muy peligroso. Llegaron hasta este encuentro de desempates buscando el cupo para retar en la final al gran maestro húngaro Richard Rapport, que ya se encuentra esperando. A continuación vamos a ver la partida decisiva de este match que decidió al finalista, pero antes, como siempre, les recuerdo que si les gusta todo el contenido que les traigo, no duden en apoyarme dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Recuerden, esto es gratis, pero de gran ayuda para mí. Y por supuesto los invito a que me sigan en mis demás redes sociales. Bien, con las piezas blancas, el holandés Anish Giri inicia con la jugada de 4, mientras que con las negras, el fuerte gran maestro ruso Dmitry Andreikin responde con C5. Caballo F3, E6, D4, C por D4, caballo por D4 y caballo C6. Tenemos aquí una variante Paulsen de la siciliana. Caballo C3, A6, caballo por C6, B por C6, alfil D3 y D5. Las negras aquí logran un poderoso centro de peones, pero las blancas no van a capturar, sino que juegan en roque, no pueden fortalecer esa posición de las negras. Caballo F6, dama F3, alfil B7, torre E1, alfil E7 y dama G3. Las blancas aprovechan aquí rápidamente para amenazar en G7, pero los planes de las negras también van a ser atacar. Juegan H5. Fíjense que aquí Giri juega H3, ya que la jugada dama por G7 tentadora también es muy peligrosa, puesto que las negras tienen torre G8 y fíjense que las blancas ya se enrocaron. Por ejemplo, tras dama H6 vendría dama B6 y ya se amenazan peligrosas jugadas molestas como caballo G4. Por eso Giri prefiere jugar H3, rey F8 de Andreikin, que ahora sí defiende el peón de G7, alfil F4, H4, dama F3 y rey G8. Las negras ponen allí lo más seguro que se pueda al rey. Torre a D1, caballo H5, alfil H2, Giri quiere mantener la pareja de alfiles, alfil D6, alfil por D6, dama por D6. Se cambia la pareja de alfiles. E5 de las blancas, dama B4 y caballo E2. En esta posición, el módulo dice que las blancas tienen ventaja, aunque yo diría que es bastante complicada. Andreikin juega G6, fortaleciendo allí, evitando golpes de las blancas, ya que fíjense que por supuesto dama por B2 es una jugada completamente perdedora por torre B1 y el pobre alfil en B7 es el que va a sufrir. Por eso G6 de Andreikin, C3 de Giri, dama E7 y B4. Las blancas parece que no se deciden por dónde quieren atacar. Aquí las máquinas dicen que era mejor dama G4 siguiendo con el ataque por el flanco de rey. Por ejemplo, tras A5 de las negras viene caballo D4, C5 y caballo F3 buscando posiblemente la casilla G5. Ahora tras B4, jugada por el flanco de dama, A5 de Andreikin que aprovecha para contraatacar, A3, alfil A6, caballo D4, alfil por D3 y dama por D3. Según las máquinas aquí era mejor capturar de torre para pasar esta pieza por la tercera fila. Por ejemplo, tras A por B4, C por B4 y C5, ahora las blancas pueden jugar B por C5, dama por C5 y torre B1 buscando posiblemente la entrada a la séptima fila para amenazar el punto F7. Ahora, tras dama por D3, Andreikin juega dama B7, torre B1 de las blancas, dama A6. Fíjense que las negras quieren cambiar la mayor cantidad de piezas que se pueda. B5, Giri no quiere cambiar, C por B5, torre por B5 y caballo G7. Torre E B1 de Giri, dama C8 y torre B6. Aquí parecía más poderosa la jugada torre B7. Fíjense que una torre en séptima siempre es poderosa. Por ejemplo, tras caballo F5, dama D2. Y fíjense que las blancas planean entrar vía G5 para de repente F6. Ahora, tras torre B6, Andreikin juega dama C5. Era mejor caballo F5 según las máquinas. Dama F3, torre F8, torre B8
y dama por A3. Según las máquinas, esto es un error garrafal. Fíjense que ya están en los apuros de tiempo. Andreikin con poco más de 1 minuto, mientras que Giri con poco más de 2. Según las máquinas, aquí lo mejor era una jugada defensiva como dama C7 y tras torre por F8, rey por F8, dama F6 y torre H5. Las negras aquí planean algún contraataque. Pero tras la captura de este peón, Giri devuelve el favor con torre por F8, jugada que según las máquinas no es buena. Aquí lo mejor aparentemente era dama F6, jugada más enérgica, que busca por ejemplo un golpe como torre B7 para atacar en F7, o golpes tácticos ahí ya que la torre está poco defendida en F8. Ahora tras torre por F8, dama por F8 y caballo C6. Aquí las máquinas dicen que nuevamente era mejor dama F6. Dama C5 de Andreikin, torre B7, caballo F5, caballo E7 jaque, rey G7 y caballo por G6. Esta jugada plantea una combinación, pero quizá a Giri se le escapa una jugada intermedia. Lo mejor aquí, según las máquinas, era sencillamente cambiar los caballos. Fíjense que aquí las negras capturarían y la posición aparentemente es de igualdad. Pero tras caballo G6, Andreikin juega dama C6 amenazando ahora la torre. Fíjense que la captura aquí de rey por G6 vendría dama G4 jaque, rey H6 y torre por F7. Las máquinas dicen que esto es igualdad, pero parece bastante peligroso para las blancas. Ahora tras dama C6, torre por F7 jaque, fíjense que se plantea una combinación aparentemente muy bonita. Rey por F7 y caballo por H8. Las blancas recuperan material. Ahora, el problema es que el caballo está atrapado y las negras van a aprovechar esto para empezar a comerse todos los peones. Fíjense. Rey G7, se amenaza el caballo. Dama H5, hay que defenderlo. Y dama por C3, ya cayó el primero. Caballo F7 sacando el caballo. Dama E1 jaque. Rey H2 y dama por F2. Cae un segundo peón. Y fíjense que las blancas realmente no tienen ninguna amenaza. Caballo G5, dama G3 jaque, rey G1, dama E1, rey H2 y dama por E5. Cae un tercer peón. Aquí realmente las blancas ya están perdidas porque cualquier final de caballos sería ganador para las negras. Rey G1 jaque, dama E3, rey H2, dama G3, rey G1, dama E1, rey H2 y ahora Andreikin aprovecha aquí para simplificar la posición de manera fantástica. Y es que juega dama H1 jaque sacrificando porque sabe que esto es temporal. Rey por H1, caballo G3 jaque, rey G1 y caballo por H5. Como les comentaba, cualquier final aquí de piezas menores está perdido para las blancas. Caballo E6 recuperando uno de los peones, pero rey F6. De hecho, hasta el rey negro está más activo que el blanco. Caballo C5, rey E5, rey F2, D4, estos peones van a ser mortales, rey E2, caballo F4 jaque, rey F3, rey D5, caballo A4, caballo E6, G3. Las blancas aquí plantean también una amenaza con el peón pasado, pero esto no va a ningún lado. H por G3, H4, D3, rey por G3, rey C4, H5, rey B3, H6, caballo F8 deteniendo el avance del peón, caballo C5 jaque, rey C2, caballo E6 y D2. Aquí las piezas blancas, o en este caso Giri, decide abandonar porque sabe que está completamente perdido. Aunque capture el caballo en F8, aquí no va a haber diferencia ya que se corona primero y queda un peón en A completamente libre. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Ya tenemos al segundo finalista, en este caso el gran maestro Dmitry Andreikin, jugador, como les había dicho, muy peligroso, que se va a enfrentar a Richard Rapport para buscar un cupo al torneo de candidatos. Si les gustó esta espectacular partida, por supuesto me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Recuerden compartir este video con todo aquel que sea amante del juego ciencia. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.